Bella aqui, niño, como se foi belo, mi belo finado de semana, e que ave passe como você muito, de CFDK, de se que outro comprosario, e que vorrei dicho a la niño de niña de ma, e prefero face un gruppo, una otro differente musicale, una musicale che complicario la total de ce que otro differente, rock, raga, rap e otro influenze de e che volevo composario de tu me che possa essere che giuste face lungo per giuste trovare se che sta giuste e per se giuste se che sta giuste che prefario per tu che entrando como puede composario, como puede andando, como puede ajuste por otro niño de niñas demás e composario muito. Me por ser este que juste que due otro textural del trabajo por composario porque la técnica de composario que nada es ajuste al instante porque al instante no puede no andándose che volo mi chiave giuste se che sta giuste potete dice che puoi fare ma che perché sta face e che due face una struttura di come può essere trabajo per il composario de se che sta giuste. Per esempio, che ti dice è che come la SFDK e che sta giusta la primero de segundo come andando e che può aggiustare se che otro e che aveva fabbricato il composario e se che sta giusta per me un rap e de otro configurato del este. Me por tú, niño y niña de más, niños y niñas de más que volo que facen un grupo de musical que puede hacer una otra configural de ce que puede hacer como este puede composario e che possa che esta giuste e che due face per giuste trovar se che è la giusta influenza e de ce che sta giuste e come adicional del otro como se puede que de la parte que está el reggae que pasa a rap que pasa otro rock otro reggae rock o ska o toda la total de ce que vuelo juste avec la emoción que está una bella aquí si puede stop de ce que dice mierda perché la mierda si sta della parte de ce que está pasado che vuelo stop de se puoi fare otro all'istante ma che non vuolo ave face avec FDK ma che non vuolo no appresario della parte sì appresario de ce que es la construcción por una juste otra influencia de la musical ma che non ave realmente esta juste por ce que vuelo muy bel sabe como composario se esta influencia musical ma che non vuolo per tu che vende ce que esta como te padre es tú entra de pasado per me se esta en pasado el instante que vuelo otro mucho otro e per tu e por otro e che si giusta vende la raga della famiglia e dice che mierda ha passato e che giusto due topo de se e passare una nuova vita
perché al passato è istante che sta molto merda che entro e che volo entra delle mierda del passato que stop por arribar a una nueva vida que puede hacer como la otro composario. Al instante que dice por tú fabricate días por días tres chansons que se puede melódica por juste entrenamiento de ce que se puede hacer. Raga, rock e rap. Mais che dice che face come la bellissima de emoción, juste se que esta la emoción muy grande. Cuando vibrato come la emoción que está mucho corazón, que si está mucho corazón por tú, desde que corazón con mucho bella aquí de emoción por tú. Y si por tú es la emoción del corazón, por otro está la emoción del corazón. Si por tú es muy grande, fabricate a stirte de ce que es la bella melódica por tú, ese por otro está bellísima. Al instante que puede decir a tu composario.